Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Keila, qué gusto. ¿Cómo están todos por allá, chicos? ¿Qué novedades? Hola, Estelita, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, hija? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? A ver, conversemos un poquito antes de iniciar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecto, muy bien, Estellita. Hola, Ronald. Hola, Kiara, Michael. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va Cajamarca a esta hora? Cuéntenme por ahí. ¿Qué tal el clima? ¿Ha vuelto a llover o está todo perfecto? Hola, Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mayra, ¿cómo estás, hija? Buenas tardes. Cuéntenme, muchachos, ¿qué tal el ambiente por Cajamarca? ¿Todo perfecto? Espero que así sea. ¿Sí? Todo sin inconvenientes. A ver, ¿alguien podría eh, hablarme sobre lo que charlamos la semana pasada, muchachos? ¿Alguien recuerda qué tema habíamos visto antes de empezar nuestra clase? ¿Quién recuerda, muchachos, qué tema habíamos visto? A ver, Metabolismo. metabolismo, perfecto. ¿Qué era el concepto de metabolismo, muchachos? A ver, un concepto sencillo nada más. ¿Qué era metabolismo? 5:40. Eran A reacciones ver, que chicos. ocurrían en el interior de una célula. Ya, muy bien. ¿Para qué, hija? Con tus propias palabras. ¿Para qué eran esas reacciones? Para que se A realice ver, el catabolismo y el anabolismo. ya, por ahí va la cosa. A ver, chicos, cuando ustedes van a una fiesta, normalmente bailan, liberan energía. Pero, hola Benjamín, buenas tardes. Pero antes de la fiesta, cuando bailas, te dan de comer. ¿Cómo le llamamos al fenómeno que permite almacenar energía? Que tiene que ver con el metabolismo. A ver, ¿quién recuerda? Anabela, buenas tardes. ¿Quién me da un concepto sencillo? Chicos, ¿ya lo olvidaron? A ver, anabolismo. Muy bien, Benjamín. Con el anabolismo guardamos energía, almacenamos energía. Y cuando se libera esa energía, ¿de qué hablamos? Liberar la energía. Sinónimo de liberación de energía. Metabolismo. Catabolismo, perfecto, chicos. Eso es metabolismo. Almacenar y liberar energía. Así de simple, muchachos. Así de sencillo. Ustedes almuerzan a la 1 de la tarde. Ese es un proceso anabólico porque van obteniendo energía. Ustedes están conmigo desde las 4 hasta las 5:40. Eso es un proceso catabólico porque liberan energía. ¿Cuándo liberas la energía? Cuando tu corazón sigue latiendo, cuando sigues respirando, cuando tú te concentras, cuando me prestas atención. Eso es catabolismo. Ahora, eh, lo de hoy día tiene que ver, muchachos, ahora sí, se observa lo que tenemos en la pantalla. Confirmen, por favor. No, profe, No, no. profesor. No, profesor. No, profesor, se ve usted. Ah, ya, ok, un ratito. A ver, permítanme aquí. ¿Dónde estamos? Mm, Ahora sí, ¿verdad? Muchachos. Ahora sí, Sí, profesor. sí, profe. Perfecto. Muy bien, Ahora sí. jóvenes. Excelente.
La semana pasada habíamos hablado sobre lo que era el concepto de anabolismo. Anabolismo significa fabricar, construir, elaborar moléculas complejas a partir de unidades sencillas. En ese fenómeno se almacena energía. Por ende, hablamos de un proceso endergónico. Ejemplo de anabolismo, muchachos, teníamos la fotosíntesis y la quimiosíntesis. Muy bien. Cuando esa energía se libera, ahora hablamos ya de un proceso catabólico. Catabolismo significa, muchachos, destrucción. Con la Degradación. consiguiente liberación de energía. Por ende, hablamos de un proceso exergónico. Muchachos, cuando ustedes ingresen a la universidad, va a haber un proceso anabólico. Cada uno de ustedes en conjunto va a formar la promoción tal de específica carrera profesional. Pero ¿qué va a ocurrir, chicos, cuando ustedes terminen de formarse profesionalmente? ¿Ese grupito va a seguir junto? ¿Sí o no? No. Ese grupito, no, obviamente, se va a deshacer. Esa molécula orgánica compleja, tu promo de la universidad, se va a degradar. Y cuando eso acontece, muchachos, se libera la energía. Yo le llamo a eso catabolismo, reacciones de degradación de moléculas orgánicas complejas que se realiza en todas las formas vivientes, muchachos. Ni las bacterias se salvan. ¿Estamos? ¿Para qué sirve el catabolismo? Para obtener energía, poder reductor y precursores metabólicos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, para que el catabolismo se realice, las moléculas energéticas deben perder electrones. Y a eso, muchachos, le llamamos procesos oxidativos. Al final, lo que se elimina es CO2 y agua. Nuestras células, todas las células del cuerpo, necesitan moléculas que recojan los electrones o hidrogeniones que se desprenden de las oxidaciones. Si se encuentra el oxígeno, es aerobia. Si es una molécula diferente del oxígeno, se llama anaerobia. Para que me entiendan mejor, muchachos, imagina un plato de chámbar. ¿Estamos de acuerdo? Esos alimentos están recontra reducidos, tienen energía. Tú a la hora del almuerzo, sin haber comido nada, estás recontra oxidado. Cuando tú te consumes esos alimentos, ¿sí? Tú le quitas esos electrones. Y esos electrones hacen que tú te reduzcas. Y cuando tú te reduces, tú obtienes energía. Creo que hablamos de ese concepto. Una reacción redox. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la semana pasada conversamos acerca del proceso anabólico por excelencia, que se llama fotosíntesis. ¿Quiénes la realizan? Algunas bacterias, todas las algas, todas las plantas. Como consecuencia de la fotosíntesis, muchachos, esto lo hemos visto, sustancias inorgánicas como el agua, el CO2, las sales minerales y la luz del sol se transforman en un compuesto altamente energético. Ese compuesto energético se encuentra en sangre y si se eleva más de la cuenta y no lo metabolizamos, aparece una enfermedad. ¿Cómo se llama ese compuesto energético que obtenemos de los alimentos y va en sangre? Molécula energética por excelencia. Hierro, No, no es esa. Los diabéticos no pueden metabolizarla. glucosa, La glucosa, muy bien. La glucosa, muchachos, esta glucosa
es la que obtenemos permanentemente en los alimentos. Tú terminas de comer, botas tu chanchito y lo que básicamente ocurre es que la glucosa llega a metabolizarse. Cuando la glucosa se destruye de manera parcial en el citosol de la célula, aparece un fenómeno catabólico llamado glucólisis. Gluco viene de glucosa, lisis viene de destrucción. La glucólisis es la destrucción parcial de la glucosa a nivel del citosol. Como consecuencia, muchachos, ¿qué es lo que acontece? Se pueden formar dos moléculas de piruvato. El exceso de glucosa, el cuerpo lo transforma en glucógeno. Y cuando la glucosa se destruye, ocurre este tipo de fenómenos. 6-fosfato, disculpen, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato, y luego se divide en dos compuestos. A partir del gliceraldehído 3-fosfatos, se transforma en piruvatos. Ese piruvato es un compuesto energético. Ahora, de manera general, la glucólisis es un proceso anaerobio. ¿Por qué motivo? Porque se lleva a cabo en ausencia de oxígeno, muchachos. Esta glucólisis se lleva a cabo en el citosol de la célula. Y no es otra cosa que la transformación de la glucosa en dos piruvatos. Aquí está, conversión de glucosa en piruvatos. Pero además, forma 4 ATPs brutos, 2 ATPs netos y 2 NADs. En este proceso catabólico necesitamos 10 enzimas diferentes que van paulatinamente realizando reacciones en secuencia. De manera normal, en primer lugar, muchachos, la glucosa se transforma en una molécula llamada fructosa 1,6-bifosfato. Imagina la glucosa como un billete de 200 soles. En esta primera parte, el billete de 200 soles lo divides en dos billetes de 100 soles. Una consulta, chicos. Cultura general. ¿Cómo se llama el señor que sale en los billetes de 100 soles? A ver. ¿Alguien recuerda? El billete de 200 es de Santa Rosa, ¿verdad? Basadre. Basadre, perfecto, maestro. Muy bien. Jorge Basadre Groman. Ojo, dos billetes de 100 soles, fructosa 1,6-difosfato. En algún momento eso se va a dividir, muchachos, en dos compuestos, triosas fosfatos, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. A partir de aquí, se van a formar dos moléculas de piruvatos. Cuando eso sucede, se va a liberar la energía. ¿Qué es lo que origina la glucosa? Cuando entra en glucólisis, dos piruvatos. A los piruvatos les llamamos también ácidos pirúvicos. ¿Estamos de acuerdo? En primer lugar, muchachos, la fase 1 transforma una molécula de glucosa en dos moléculas de gliceraldehído. Para eso usamos 2 ATPs. En la fase 2, este gliceraldehído que vemos aquí, este gliceraldehído, el de aquí y el de acá, se genera, se transforma en un compuesto, dice, el gliceraldehído se transforma en un compuesto de alta energía y se forman dos moléculas de ATP. En este acoplamiento, muchachos, es que se forman dos moléculas de piruvato. Aquí están las moléculas de piruvato, chicos. Uno por aquí, uno por acá. Entonces ya sabemos, la glucosa
va a glucosa 6-fosfato, se transforma a fructosa 1,6-bifosfato, luego a 2 moléculas de gliceraldehído y de ahí va a piruvato. Cuando esto acontece, se van a formar 4 moléculas de ATP. Esto, muchachos, es en esencia el concepto de glucólisis. Tú te comes un lomo saltado. Cada uno de esos alimentos tiene millones de moléculas de glucosa. Cuando la glucosa llega a la sangre, ingresa a la célula, muchachos. Hay una primera enzima, la llamada exoquinasa, que le dice: señora glucosa, pase, por favor. Y como me cae bien, le voy a regalar un grupo fosfato en el carbono 6 y se transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa, como glucosa, no se metaboliza, muchachos. Debe transformarse en un compuesto un poco más fácil de asimilar. La fosfoglucoisomerasa lo transforma en fructosa 6-fosfato. Sin embargo, aparece otra enzima llamada fosfofructoquinasa, que le da un grupo fosfato ya no en el carbono 6, sino en el carbono 1. De tal manera que la fructosa 6-fosfato ahora es fructosa 1,6-bifosfato. ¿Estamos de acuerdo? Esa fructosa 1,6-bifosfato es altamente energética, pero como tal no se puede utilizar. Hay que dividirla en 2. Para eso interviene, muchachos, la aldolasa y la rompe en las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. A partir de ese gliceraldehído 3-fosfato, la glucólisis ocurre por partida doble. 1,3-bifosfoglicerato, gliceraldehído 3-fosfato, gliceraldehído 2-fosfato, hasta llegar fundamentalmente al ácido pirúvico. Cuando todo esto, muchachos, se realiza sin ningún inconveniente, es que normalmente se libera toda la energía necesaria. Ya tengo entonces los productos de la glucólisis. Básicamente son 2 moléculas de piruvato, 4 ATPs brutos, 2 ATPs netos y también 2 moléculas de NAD. Aquí está el NAD. Ya vamos a ver para qué sirve más adelante. Cuando esto acontece, muchachos, nosotros tenemos ácido pirúvico o piruvato a nivel del citosol. Si ese piruvato se queda todavía en el citosol de la célula, sigue oxidándose, sigue perdiendo electrones. A ese fenómeno yo le llamo fermentación. ¿Qué es la fermentación en sí, muchachos? Un proceso catabólico donde el piruvato sigue perdiendo electrones. Por eso hablo de una oxidación. Pero como no hay oxígeno, yo hablo de una oxidación anaerobia o incompleta. El producto final va a ser un compuesto orgánico. Puede ser etanol o puede ser ácido láctico. Un ejemplo de fermentación, muchachos, puede ser la cerveza, puede ser el vino, el cañazo, el pisco. Un ejemplo de fermentación puede ser el yogur. Puede ser el ácido láctico de los músculos o el conducto vaginal. ¿Qué es fermentación entonces? Es un proceso anaerobio, una oxidación incompleta, donde el producto final va a ser un compuesto orgánico. ¿Cuáles son los tipos de fermentaciones que podemos traer a colación, muchachos? La fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica, la glucosa
se va a transformar en un compuesto llamado etanol. ¿Estamos de acuerdo? Ese etanol lo encontramos en el alcohol etílico, muchachos. ¿Quién hace esa chamba? Levaduras, hongos unicelulares. La fermentación alcohólica es el proceso que usamos en microbiología industrial para transformar el jugo de la uva en vino. La fermentación alcohólica nos permite transformar la caña de azúcar en ron. ¿Estamos de acuerdo? Cuando esto acontece, muchachos, hablamos Buenas tardes, una pregunta. alcohólica. Sí, a ver. ¿La saliva ¿Alguna también puede utilizarse para fermentar? ¿Cuál, hijo? ¿La saliva también puede utilizarse para fermentar? No. La saliva no fermenta. Ojo, la saliva rompe enlaces. Buena pregunta, campeón. Ojo, tú llegas con un hambre de presidiario de la academia a tu casa cuando hubiesen clases presenciales. Y mamá hizo un riquísimo cuy guisado. En Cajamarca se come el mejor cuy de todo el país. Solo de verlo la boca se te hace agua, campeón. Esa yuca, ese arroz, si es de trigo mejor, esa porción de carne que es sólida en tu boca se vuelve una masa pastosa. A esa masa pastosa, hijo, esto es biología de preinicial, le llamamos bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio se ha hecho por acción de la amilasa salival, que no fermentó el alimento, hijo. Lo transformó en un compuesto de más fácil asimilación. No confundir. La fermentación se da a nivel del estómago y del intestino grueso. Ya lo vamos a explicar. Las levaduras, muchachos, transforman el jugo de la fruta en vino y convierte al ácido pirúvico de la glucosa en etanol. Se libera CO2 y se libera nada reducido. Ojo, aquí hay algo muy importante. Cuando el ácido pirúvico pierde CO2, se transforma en acetaldehído. El acetaldehído, muchachos, es un compuesto tóxico, podría matarnos en cuestión de horas. Nosotros tenemos una enzima llamada alcohol deshidrogenasa, que al acetaldehído lo transforma en un compuesto menos letal llamado etanol. Ese etanol se puede eliminar en la orina, pero ese etanol en su versión gaseosa sale cada vez que tú respiras o cada vez que hablas. De ahí viene el concepto. Ese pata tiene un tufo a alcohol, pero terrible. Todos, sin excepción, muchachos, formamos la enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Todos. Sin embargo, algunos lo forman más perfectamente que otros. Por ejemplo, digamos que Mayra tiene un 40% de alcohol deshidrogenasa en su organismo. ¿Sí? Digamos por ahí que, a ver, algún otro jovencito que esté participando con nosotros, que Ronald, perfecto, que Ronald tenga pues un 98% de efectividad. Si nosotros le damos 2 vasos de cerveza a cada uno, Ronald, como tiene un 98%, metaboliza rápidamente el acetaldehído y así nada más no se emborracha. Como Mayra tiene un 40% de alcohol deshidrogenasa, se va a emborrachar con más facilidad. De ahí viene la expresión, muchachos. Esa persona se marea rápidamente o esa persona es pollo, porque no puede metabolizar el alcohol. De ahí viene el concepto de fermentación alcohólica. ¿Quiénes la realizan? Las levaduras. ¿A partir de qué? De vegetales. Literalmente, muchachos, nosotros nos emborrachamos con plantas. Y ustedes lo saben. Las bebidas alcohólicas se fabrican a partir de vegetales. ¿Cómo se llama esa enzima? Alcohol deshidrogenasa.
Sin embargo, hay otra fermentación más. La fermentación láctica permite que el ácido pirúvico se reduzca y se transforma en ácido láctico. Aquí hay otra enzima llamada lactato deshidrogenasa, ya lo hemos dicho. La fermentación láctica, muchachos, la pueden realizar algunas bacterias. Si esas bacterias le colocamos a la leche y la fermentan, la leche se transforma en yogur o puede transformarse en queso. Son bacterias buenas. La fermentación láctica, muchachos, también se da a nivel de oxígeno. Disculpen, a nivel del músculo. Cuando ya no hay oxígeno, se forma este veneno, muchachos, llamado ácido láctico. El ácido láctico a las fibras musculares, en lugar de hacerlas más flexibles, las vuelve sólidas. Chicos, ¿qué pasaría si ustedes agarran una varilla de vidrio e intentan doblarla? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? A ver, ¿qué pasaría? Muchachos, Profe. se rompen, perfecto, se rompen. Y cuando se rompen, muchachos, aparecen esos pinchazos, esos hincones en el músculo. Porque literalmente nos estamos desgarrando por dentro. Nos estamos desgarrando por dentro. Por ese ácido láctico. Ronald, cuando nosotros dormimos, hay un proceso catabólico. Tu corazón sigue latiendo, hijo. Tus pulmones siguen respirando. Tu cuerpo sigue produciendo calor. Y eso, de alguna manera, exige que gastes energía. Eso de descansar. Pero al dormir Sí. ¿No sería un proceso anabólico? El proceso anabólico se da cuando vas a almacenar energía. Pero solo a través de alimentos. A ver. Pero al dormir también obtienes energía, ¿o no? Profe, entonces No. el proceso anabólico solo se obtiene a través de alimentos. ¿Tú cuándo obtienes energía? Cuando te alimentas. Cuando ingieres nutrientes. Cuando uno duerme, no libera energía. No almacena energía, perdón. Puedes recargar fuerzas, que no es lo mismo, ¿eh? Ojo, tú estás comiendo, tú estás obteniendo nutrientes, tú estás durmiendo, pero ahí no obtienes nutrientes. Esos nutrientes que tú ya has ingerido empiezan a almacenarse. Se empiezan a, digamos, ordenar para posteriormente ser utilizados. Eso de descansar, muchachos, es algo muy relativo. Hay órganos que jamás dejan de funcionar. El corazón, los pulmones, etcétera, etcétera. Hasta el cerebro sigue funcionando cuando tú duermes, de manera inconsciente, porque aparecen los sueños. Por si acaso, muchachos, por si acaso. La fermentación láctica, entonces, transforma el piruvato en ácido láctico, que origina el yogur, que origina el cansancio muscular, pero hay un tema más. Puede también originar el ácido láctico de la vagina. El pH vaginal permite que, al ser muy ácido, no haya bacterias, o mejor dicho, las bacterias, los hongos y los virus que pueden encontrarse a nivel del conducto genital femenino no causa infecciones. Si el pH vaginal, que es ácido, se vuelve neutro o se vuelve alcalino, las bacterias se reproducen con mayor facilidad. Y eso, muchachos, puede causar una infección. A eso le llamamos leucorrea. Leucorrea. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, tenemos una fermentación que es la excepción a la regla. La fermentación pútrida, o llamada también putrefacción. En la fermentación pútrida, muchachos,
no se parte del ácido pirúvico, se parte de las proteínas, ¿sí? Materia orgánica proteica. Aquí se desprende CO2, se puede desprender sulfuro de hidrógeno. Como consecuencia, aparecen olores bastante desagradables. Escatol, putrescina, indol, cadaverina, etcétera, etcétera. ¿Quiénes realizan la fermentación pútrida? Fundamentalmente las bacterias. Cuando nosotros morimos, muchachos, todas las bacterias que tenemos desde la boca hasta el ano hacen fiesta. Ya no hay glóbulos blancos que las tengan bajo control. E inmediatamente empiezan a reproducirse en nuestro organismo. Nosotros literalmente nos descomponemos. Cuando eso acontece, muchachos, se producen gases. Esos gases que pueden almacenarse en el estómago y los intestinos, de manera normal, cuando estamos vivos, los eliminamos, ya sea por los eructos o las flatulencias. Pero un cuerpo inerte ya no puede expulsarlos, por ende se va hinchando. Y eso hace que los cadáveres huelan tan mal por la presencia de cadaverina, chicos. La carne podrida, su nombre lo indica, libera putrescina. De las heces se libera escatol. De la orina se libera indol. ¿Por qué ocurre esto? Porque se pierde el grupo amino, muchachos. Cuando se pierde el grupo amino, normalmente hay una eliminación, hay una pérdida, de sustancias altamente tóxicas. Esto es lo que acontece con la fermentación pútrida. Entonces encontramos 3 tipos de fermentaciones: fermentación alcohólica, fermentación láctica y fermentación pútrida. Las 2 primeras, no lo olviden, se originan a partir del piruvato. La fermentación pútrida a partir de las proteínas. Cuando hablamos del ciclo de Cori, nos referimos al fenómeno, muchachos, que transforma el ácido láctico de los músculos en glucosa. Y de ahí se envía nuevamente a los músculos y al corazón. ¿Para qué? Para que haya una recirculación de moléculas energéticas. El ciclo de Cori, ojo, es la conversión cíclica de glucosa y ácido láctico entre el músculo y el hígado. ¿Por qué decimos esto? Las células musculares, muchachos, utilizan fundamentalmente glucosa. Cuando la glucosa se metaboliza, ya lo saben, se transforma en ácido láctico. Si ese ácido láctico, muchachos, se queda en el músculo, aparece la sensación de calambre o fatiga muscular. Esto no debe acontecer. Ese ácido láctico inmediatamente, ¿hacia dónde se envía? Hacia el hígado. Y ahí otra vez se transforma en glucosa. Y de esa glucosa, una vez más, se vuelve a enviar al músculo. ¿Para qué sirve esto, muchachos? Para que los músculos tengan una ración permanente de energía. Esto es de vital importancia a nivel del corazón. Cada vez que, muchachos, nosotros jugamos partido, cada vez que hacemos ejercicio, cada vez que bailamos, el corazón late más rápido que de costumbre. Se queman millones de moléculas de glucosa. Si ese ácido láctico del corazón se queda en el corazón, el oxígeno ya no llega. Biología de jardín. ¿Qué es lo que pasa, muchachos, si el corazón se queda sin oxígeno? ¿Qué ocurriría? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Un paro cardíaco? Perfecto, muchachón, muy bien. Un paro cardíaco.
Y esto puede ser letal, muchachos. Por esa razón, es importante de Cori. Garantiza que la glucosa siempre esté llegando permanentemente al tejido muscular cardíaco. Por eso es importante. Ahora, cuando las moléculas orgánicas, menestras, verduras, cereales, legumbres, frutas, carne, lo que quieras, se destruye total en presencia de oxígeno, hablamos de una respiración aeróbica. La respiración aerobia, muchachos, llamada también respiración celular, se realiza en presencia de oxígeno. Hay un organelo que tenemos todos en nuestras células que se va a encargar de degradar los alimentos en presencia de oxígeno. Ese organelo, muchachos, recibe el nombre de mitocondria. Las mitocondrias se encargan de la respiración aeróbica. La respiración aerobia, muchachos, es el conjunto de reacciones metabólicas que liberan toda la energía contenida en una molécula de glucosa. Esa energía se utiliza de manera inmediata por la célula. ¿De dónde obtenemos esa energía? Ya lo hemos dicho. Menestras, verduras, hortalizas, cereales, legumbres, frutas, etcétera, etcétera. Al final, eso se transforma en ATP, pero también eliminamos agua y CO2. ¿Sabes cuándo eliminas ese CO2? Cuando te colocas tu mascarilla y sientes que respiras una sustancia caliente. Eso es CO2, muchachos. Se forma como consecuencia del catabolismo total de la glucosa. Tú estás bailando en un matrimonio o fiesta de 15 años. Te meten una parranda de 20 minutos y de merengues todavía. Mis amigos varones, con su camisa, su saco, su corbata, su BBD, transpiran como caballos de carrera. El sudor es agua, chicos. Pero también vas liberando energía. Yo le llamo a eso respiración aerobia. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, el piruvato se formó a partir de la glucólisis. 2 moléculas de piruvato. Ese piruvato, por acción de una enzima llamada piruvato descarboxilasa, se transforma en el grupo acetil. Pero hay un detalle. Se le agrega una molécula de coenzima A. El acetil más la coenzima A, redundemos un poco, se transforma en acetilcoenzima A. Cuando tenemos, muchachos, el acetilcoenzima A, se puede obtener una gran cantidad de molécula energética. ¿En dónde? En el espacio intermembrana de la mitocondria. Imagina el acetil como un cheque por 100,000 soles que tú puedes cobrar en el banco. Tú vas al banco bien rico, bien rica y dices, ¿saben qué? Denme los 100,000 soles de mi cheque. ¿Qué te piden aparte del cheque para darte el dinero? Si lo saben, en el banco, ¿qué nos piden? Como chancho en asador. Exacto, así transpiramos algunas veces. A ver, chicos, ¿qué nos piden en el banco? DNI, perfecto, Ronald, muy bien, excelente, campeón. El DNI es la coenzima, muchachos. El cheque más el DNI te garantiza una gran cantidad de energía económica para ti. El acetil con la coenzima A libera muchísima energía. Y aquí hay algo muy importante, jóvenes. La coenzima A, de manera natural, nosotros no podemos formarla. La coenzima A la encontramos
en menestras, hortalizas, verduras. Curiosamente, en los alimentos que muchas veces no queremos comer, sobre todo cuando éramos niños. Partiendo desde ese punto de vista bioquímico, metabólico, mamá no necesariamente tenía que ser microbióloga. Decía, termíname las verduras, termíname las menestras. ¿Para qué? Para que tengas energía, para que seas fuerte. Y nosotros, hay que ser sinceros, pensamos que mamá nos mentía. Jamás. Mamá nunca nos va a mentir, muchachos. Y ahí está la explicación bioquímica sobre por qué mamá siempre nos exige terminarnos toda la comida para que seas fuerte. Nos dice, sí, por supuesto, de eso se encarga, muchachos. Ese es el detalle. Cuando nosotros ya tenemos el acetilcoenzima A, debe perder toda su energía. Yo le llamo a eso oxidación total. Tú tienes los 100.000 soles en tu bolsillo, te vas a un centro comercial y te gastas toditito el dinero. Yo le llamo a eso oxidación total, muchachos. ¿Dónde ocurre la oxidación total del acetilcoenzima A? En la matriz mitocondrial. Toda esa serie de reacciones que oxidan el grupo acetil del acetilcoenzima A se llama ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, muchachos, se destruyen carbohidratos, lípidos y proteínas. Yo le llamo a eso oxidación. Necesito los electrones de estos alimentos, carbohidratos, lípidos, proteínas. ¿Hacia dónde los paso? Hacia mis células. Para eso, mi cadena transportadora de electrones. ¿Quién me hace más fácil eso? El oxígeno. Si no hay oxígeno, muchachos, no se obtiene energía. Si no se obtiene energía, ¿qué pasa con la célula? Biología de escuela. ¿Qué pasa con las células si no se obtiene energía? ¿Qué ocurre? Díganme. Muere. Perfecto. Ronald, una consulta, mi hermano. Digamos que tú eres cirujano cardiovascular y un paciente te llega con el pie diabético. El dedo gordo del pie está negro, huele mal, está que se pudre. ¿Tú qué harías, Ronald? ¿Tú qué harías inmediatamente? Perfecto, se amputa. Muy bien, campeón. ¿Saben por qué ocurre eso, muchachos? Porque no hay oxígeno disponible. Si no hay oxígeno disponible, la célula se muere. Por esa razón, cuando una persona se asfixia o deja de recibir oxígeno, la muerte es inminente. Carajo, ¿por qué creen que es tan peligroso el COVID? Deshace los pulmones, chicos. Y si nuestros pulmones se echan a perder, no podemos captar oxígeno. Por esa misma instancia, muchachos, ese virus está causando tanto estrago a nivel mundial. Bioquímicamente hablando, si los pulmones no llevan oxígeno, adiós ciclo de Krebs. Y si no hay ciclo de Krebs, no hay ATP. Si no hay energía, nos fregamos, nos morimos, así de simple. Date cuenta de la importancia de esta reacción bioquímica. Ese es el detalle, muchachos. Ese es el ciclo de Krebs, donde se realiza a nivel de la matriz mitocondrial. La acetilcoenzima A, que se observa aquí, se junta con un compuesto llamado oxalacetato. Y cuando eso acontece, se transforma en citrato, una molécula altamente energética. El citrato es como una caja fuerte, con los 100.000 soles en su interior. Pero si esa caja fuerte está cerrada, a mí no me sirve de nada ese dinero. Tengo que abrirla, ¿no? Perfecto, la abro. Citrato, caja fuerte cerrada. Isocitrato, caja fuerte abierta. Cuando eso acontece, muchachos, se libera NAD.
un transportador de electrones, y un gas tóxico llamado CO2. El isocitrato puede transformarse en alfa-cetoglutarato. ¿Tiene energía? Sí. ¿Hay que quitársela? Perfecto. Otro NAD más y otro gas tóxico llamado CO2. Y se transforma en succinil. Yo le agrego otra coenzima y se transforma en succinil coenzima. A partir de aquí, muchachos, se obtiene una molécula de ATP. Se transforma luego en succinato. El succinato libera un transportador llamado FAT y se queda en fumarato. El fumarato posteriormente se transforma en malato. Y este malato, cuando se oxida, otra vez libera NAD. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? 1, 2, 3 NADs. Aquí están mis NADs. Un FAT, aquí está el FAT. Un ATP, aquí está el ATP. Y 2 CO2, 1, 2 CO2 por piruvato. Por piruvato. ¿Para qué me sirve el ciclo de Krebs? Para obtener ATP y para eliminar CO2. Pero tengo 3 NADs, 1, 2, 3 y un FAT de un piruvato. Como en la glucólisis yo he obtenido 2 piruvatos, esta cantidad se duplica. 6 NADs, 2 FATs, 2 ATPs y 4 CO2. Ahora, ustedes pueden decirme, ya, profe, listo, el ciclo de Krebs, ni hablar, todo chévere, pero ¿para qué me sirve el NAD y el FAT? O sea, ¿qué tengo que ver yo el NAD y el FAT? Muy sencillo, muchachos. El NAD carga hidrogeniones, esto que vemos aquí. El FAT también carga hidrogeniones. La cadena respiratoria es un conjunto de proteínas que recoge hidrogeniones. Mientras yo tenga 2 hidrogeniones, la mitocondria me va a dar ATPs. ¿Estamos de acuerdo? De manera natural, en la mitocondria tenemos 3 complejos para formar ATP. El NAD, este NAD que se ha producido en el ciclo de Krebs, atraviesa los 3 complejos y me da 3 ATPs. El FAT, este FAT, atraviesa solamente 2 complejos. Como atraviesa 2 complejos, solamente me brinda 2 ATPs. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo más o menos una idea ya de para qué me sirve el NAD y el FAT. Para quitarle hidrogeniones a los alimentos y atravesar los complejos de la cadena respiratoria. El NAD atraviesa 3 complejos, me da 3 ATPs. El FAT atraviesa 2 complejos, me da 2 ATPs. ¿Qué es en sí, muchachos? La cadena transportadora de electrones. Son proteínas especiales que captan y donan los electrones del ciclo de Krebs y lo donan al oxígeno. Estas proteínas que captan electrones, ¿de dónde lo obtienen, muchachos? Del NAD, de este NAD y del FAT, que se han formado en el ciclo de Krebs. ¿Hacia dónde lo envían? Al oxígeno. El oxígeno que nosotros captamos de la respiración diaria. Cuando eso acontece, muchachos, los hidrogeniones, al unirse con el oxígeno, forman agua. Pero hay un detalle. Estos electrones que se pierden del NAD y el FAT se utilizan para poder producir adenosín trifosfato. Esa molécula llamada adenosín trifosfato nos brinda energía permanentemente, muchachos. Para eso sirve el ciclo de Krebs. Para quitarle electrones a los alimentos. ¿Qué hace la cadena transportadora? Permite el paso de electrones desde los alimentos
hacia nuestras células. Un ejemplo más sencillo todavía. Imagina que tú vas al banco. El banco tiene toda tu plata en su caja fuerte. Pero si no hay cajeros, a ti no te sirve de nada el ir al banco. La caja fuerte son los alimentos. El dinero son los electrones. El cajero, la cadena transportadora. Tú eres la célula que obtiene esos electrones para hacerte energético. Así va la cosa, muchachos. Aquí hay un concepto que también se debe tener en cuenta. El concepto de quimiósmosis. Es el paso de electrones desde la matriz mitocondrial, desde el interior de la mitocondria, hacia el espacio intermembrana, al espacio que está entre ambas membranas, perdón. Esa quimiósmosis se da gracias al NAD y al FAD, muchachos. El NAD y el FAD transportan hidrogeniones. ¿De dónde? De la matriz mitocondrial hacia la cadena transportadora. Pero ahí es donde van saliendo. Yo a eso le llamo quimiósmosis. Estos hidrogeniones, como son iguales, se van a repeler, van a ingresar otra vez ¿a dónde? A la mitocondria. Y para eso aparece la llamada enzima ATPasa. ¿Qué es lo que hace la ATPasa? Forma ATP. Ya ese fenómeno, muchachos, le llamamos nosotros fosforilación oxidativa. En la fosforilación oxidativa se va a producir ATP. ¿Cuándo se produce el ATP? Cuando los electrones del NAD y el FAD son pasados a esa enzima llamada ATPasa. Como consecuencia de eso, muchachos, podemos tener 26 moléculas de ATP de la oxidación total de una molécula de glucosa. La ATPasa es igualita, a ver, lo tenemos por aquí, ya, a una maraca de salsero, muchachos. Hay una porción que recibe el nombre de F sub 0, donde los hidrogeniones pasan sin ningún problema. Luego hay otra porción llamada F1, donde está la ATPasa propiamente dicha. ¿Qué es lo que hace esa ATPasa? Me regala ATP siempre y cuando yo le dé 2 hidrogeniones. ¿De dónde voy a sacar los hidrogeniones? De los alimentos, pues. ¿Quién brinda esos hidrogeniones? Ya lo hemos dicho, el NAD y el FAD. Cuando eso acontece, muchachos, hay un concepto llamado fosforilación oxidativa. ¿Qué permite la fosforilación? Darle un fósforo a un adenosindifosfato. Lo volvemos más energético. Como consecuencia, se forma el ATP. Por ejemplo, digamos que tú tienes para cobrar en el banco un cheque por 10 soles. Por lo menos tienes para tu menú. Si yo le agrego un 0 más a ese número 10, ya no cobras 10, cobras 100 soles. Te sale para el pantalón, por lo menos, ¿no? Y si a ese 100 yo le agrego un 0 más, se convierte en 1000. Ya tienes poco más que un sueldo mínimo. Muchachos, eso se llama fosforilación oxidativa. Cargar con un fósforo inorgánico a moléculas energéticas. ¿Para qué? Para hacer que la energía se vuelva muchísimo más perfecta. A eso le llamamos adenosintrifosfato. Esto es lo que hace la ATP sintetasa, muchachos. Imagínense si ustedes fueran salseros y subes al escenario con tus maracas. Te percatas que la maraca tiene un mango donde puedes cogerla con la mano. Esa es la zona F sub 0.
Tú mueves las maracas y el sonido sale de la porción superior, donde puede haber canchita, donde puede haber frijolitos crudos. La zona de donde sale el sonido viene a ser la porción F1. ¿Qué necesito para producir ATP? Hidrogeniones. ¿De dónde obtengo esos hidrogeniones? De acá, pues, el ciclo de Krebs. De este ciclo de Krebs. Aquí está. El NAD, el FAT. ¿De dónde obtengo esos hidrogeniones del NAD y el FAT? De los alimentos, muchachos. De los alimentos. Así de simple. En un grano de arroz, en una tajada de lechuga, en una porción de caigua, en una hoja de cebolla, yo encuentro cientos de miles de millones de hidrogeniones. Cuando esos alimentos ingresan a la mitocondria, el ciclo de Krebs se los quita totalmente a los alimentos, muchachos. Se lo pasa al NAD y al FAT. Y les dice, jóvenes, vayan donde el ATP hace. Necesitamos ATP. Como nos van a dar ATP siempre que tengamos hidrogeniones, le hemos quitado esos hidrogeniones a los alimentos que ingerimos a diario. Así es como ocurre, muchachos. Así es como normalmente es que podemos obtener la cantidad de energía necesaria. Sin embargo, recuerdan que cuando hablamos de la glucólisis, se obtenían también moléculas de NAD. Lo tenemos por aquí, vamos a ver. Aquí está. Ajá, aquí está. Proceso glucólisis, proceso anaerobio. 4 ATPs brutos, 2 ATPs netos, mis 2 NADs. Aquí está el NAD. Vamos a verlo acá. Ajá. Este NAD, muchachos, también me puede brindar energía. Este NAD también puedo utilizarlo. ¿Dónde está el NAD? Aquí está el NAD. Ya hemos dicho que el NAD, cuando atraviesa 3 complejos, produce 3 ATPs. Sin embargo, muchachos, ese NAD de la glucólisis debe aprovecharse, debe ingresar a la mitocondria. La mitocondria, para que pueda aprovechar ese NAD que se ha originado en la glucólisis, necesita de proteínas especiales. A eso le llamamos nosotros lanzaderas de electrones. Esas lanzaderas de electrones se encuentran en la mitocondria. ¿Para qué sirven, muchachos, estas lanzaderas? Para recoger el NAD de la glucólisis y llevarlo al interior de la mitocondria. Como consecuencia, muchachos, nosotros obtenemos energía. Lo malo es que la membrana interna de nuestras mitocondrias normalmente no permiten el paso del NAD. Sin embargo, las lanzaderas sí. Y esas lanzaderas son la solución, muchachos, a ese inconveniente. De tal manera que el NAD de la glucólisis también se va a utilizar. Hay 2 tipos de lanzaderas. Una llamada glicerol 3-fosfato y otra llamada malato aspartato. La glicerol 3-fosfato envía el NAD al FAT y el FAT me origina 2 ATPs. La otra lanzadera, llamada malato aspartato, envía el NAD al otro NAD. Como consecuencia, voy a obtener 3 ATPs propiamente dichos. Finalmente, muchachos, yo tengo un balance energético total, completo, de la respiración celular. Vamos por partes. La glucólisis, la transformación de la glucosa a ácido pirúvico
o llamado también piruvato, donde se lleva a cabo a nivel del citosol. Me brinda 2 ATPs netos. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, estos 2 NADs que se forman en la glucólisis van ¿hacia dónde? Hacia las lanzaderas de las mitocondrias. Si va por la malato aspartato, ya he dicho, me va a dar 3 ATPs. Aquí está. Si va por la glicerol fosfato, me brinda 2 ATPs, porque va al FAT. Como son 2 moléculas, yo esto lo duplico. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. Cuando el piruvato se transforma en acetil, vamos a verlo, debe estar acá. Ajá. También se libera un NAD. Este NAD, no olvidar, se multiplica por 3 ATPs. Como yo tengo 2 NADs, debo multiplicarlo también por esa cantidad. Aquí obtengo 6 ATPs. En el ciclo de Krebs, empezamos con el acetil. ¿Cuáles son los componentes o los productos que se liberan en el ciclo de Krebs? Tenemos ATP, tenemos NAD, tenemos FAT. Tenemos un ATP, pero como son 2 piruvatos, yo lo pongo como 2 ATPs. Teníamos 3 NADs, pero como son 2 piruvatos, yo los duplico. Son 6 NADs. Teníamos un FAT por 2, 2 FATs. No olvidar, muchachos, el NAD me daba 3 ATPs. Aquí está. Aquí está. NAD, 3 ATPs. FAT, 2 ATPs. Partiendo de esa premisa, aquí está. 6 por 3, 18 ATPs. 2 por 2, 4 ATPs. Si yo hago el cálculo general, sumando todo con la malato aspartato, puedo tener 38 moléculas de ATP. Si hago el cálculo con la glicerol fosfato, yo tengo 36 ATPs. De tal manera, muchachos, que finalmente la respiración aerobia no me va a dar solamente 2 ATPs netos. Me puede dar 38 o 36 ATPs. Cuando eso acontece sin ningún problema, podemos decir que un proceso catabólico se hace perfecto. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, entre catabolismo y anabolismo? El anabolismo se va a encargar de usar ATPs para consumir energía. El catabolismo produce esa energía. En el anabolismo se ganan electrones. Yo le llamo a eso reducción. De aquí a 10 años, imagínense, muchachos ya profesionales, con un buen sueldo. Cuando tú cobras, tú te reduces 10,000 soles de sueldo. Hasta que llegas a tu casa, pues, y te das cuenta de que hay que pagar cuentas. Tú te oxidas. ¿Por qué? Porque vas perdiendo electrones. Tú fabricas el dinero cuando trabajas, eso se llama anabolismo. Tú gastas el dinero cuando pagas tus cuentas. Proceso anabólico, fotosíntesis, quimiosíntesis y síntesis de proteínas. Procesos catabólicos, glucólisis, ciclo de Krebs, fermentaciones, cadena respiratoria. Esto es lo que en esencia, muchachos, exigen los procesos metabólicos. Brevemente, para recapitular y luego todas las preguntas que ustedes consideren. Vamos, muchachos, haciendo un recordatorio. Proceso catabólico, conjunto de reacciones de degradación
de moléculas orgánicas complejas. Tu almuerzo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué te alimentas? Para obtener energía, muchachón. Para tener poder reductor y precursores metabólicos. Eso se llama catabolismo. Tú a la 1 de la tarde, sin haber probado alimento, estás oxidado. No tienes energía, pues. Tú, 2 de la tarde, ya comiste y botaste, carajo, tu chanchito. Estás totalmente reducido. Eso es una reacción redox. Todas las moléculas de glucosa que has ingerido en los alimentos se han destruido parcialmente en el citosol. ¿Para qué? Para formar piruvatos. A eso, muchachos, le llamamos nosotros glucólisis. Destrucción parcial de la glucosa a nivel del citosol. ¿Qué obtenemos de la glucólisis? Los piruvatos. Esto lo sabemos. Biología de jardín. Hay 2 ATPs netos, 4 ATPs brutos y 2 NADs. Esto es el resultado de la glucólisis. Al final, la glucosa se degrada, muchachos, en 2 ácidos pirúvicos, en 2 piruvatos propiamente dichos. Necesitamos para eso un promedio de 10 enzimas. Como consecuencia, se obtienen 2 ATPs netos, 4 ATPs brutos y 2 NADs. Los piruvatos están flotando en el citosol. Si ese piruvato se queda en el mismo citosol y no ingresa a la mitocondria, hablamos de un concepto llamado fermentación. Es una oxidación incompleta porque no hay oxígeno, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? La fermentación puede ser de 3 clases. Una fermentación alcohólica, una fermentación láctica y una fermentación pútrida. En la fermentación alcohólica, el ácido pirúvico se transforma en etanol. Se realiza a partir de células vegetales. ¿Quién hace esa chamba? Las levaduras, muchachos. Fermentación alcohólica. Utiliza tu memoria. Pisco, cañazo, cerveza, whisky, sangría, vino, sidra, qué sé yo. Todo ese ácido pirúvico de las frutas se transforma en etanol. ¿Quién hace esa chamba? Las levaduras. No olvidar. No olvidar. ¿Se desprende CO2? Claro que sí. Y se oxida el NAD. ¿Para qué? Para originar etanol. Fermentación alcohólica. La fermentación láctica se realiza fundamentalmente en células animales. Puede formar yogur y queso a partir de la leche que lo producen las vacas. Puede originar cansancio, fatiga muscular, cuando esa sustancia llamada ácido láctico se forma a nivel del músculo. Ya sabes por qué te duele el cuerpo cuando haces bastante ejercicio. La fermentación láctica es importante, muchachos, cuando se lleva a cabo en el conducto vaginal. Permite que bacterias malas, virus, protozoarios, hongos y los espermatozoides mueran cuando son depositados en ese conducto muscular. La fermentación láctica presenta una enzima llamada lactato deshidrogenasa. ¿Quiénes la realizan? Las bacterias. ¿Estamos de acuerdo? Esta fermentación láctica origina el yogur, la fatiga y el pH ácido de la vagina. ¿Quiénes la realizan? Microorganismos bacterianos.
¿Quién hace esa chamba? La llamada lactato deshidrogenasa. Deshidrogenasa. La excepción a la regla, no olvidar, la lleva a cabo la fermentación pútrida. Esa fermentación pútrida ocurre cuando las proteínas pierden el grupo amino. Consecuentemente, muchachos, se liberan sustancias tóxicas, cadaverina, putrescina, escatol e indol. Aquí hay algo muy importante. Estos dos compuestos, el escatol y el indol, se liberan de las heces y la orina. Si nosotros, muchachos, entramos a un desagüe sin máscaras, morimos en menos de 5 minutos. Porque literalmente esto es lo que estamos respirando. Nos vamos a intoxicar, vamos a morir envenenados. Por esa misma razón es que los desagües normalmente se encuentran cerrados. No se debe permitir la salida de estos gases al medio ambiente. La atmósfera se volvería irrespirable. El ciclo de Cori transforma el ácido láctico muscular en glucosa. ¿Qué órgano interviene en el ciclo de Cori? Es el hígado. Va a ser el hígado. Si el ácido pirúvico ingresa a la mitocondria, se destruye totalmente, muchachos. Y a eso le llamamos ya respiración aerobia. ¿Por qué la destrucción es total? Porque hay oxígeno. Y el oxígeno es un excelente oxidante. ¿En qué se transforman todos los alimentos a nivel de la mitocondria? En ATP, en agua y en CO2 o dióxido de carbono. El piruvato, no olvidar, se transforma en acetil. Pero la coenzima se junta con el piruvato. Cuando se junta con el piruvato, este al transformarse en acetil, se lleva muy bien con la coenzima. Y finalmente, este acetil coenzima, ¿hacia dónde se envía? A la matriz mitocondrial. El acetil coenzima tiene millones de electrones, hay que quitárselos. Yo le llamo oxidación total a eso. ¿Cómo se llama el conjunto de reacciones que oxidan totalmente el acetilcoenzima? Ciclo de Krebs. ¿Dónde se lleva a cabo? En la matriz mitocondrial. ¿Quiénes hacen ciclo de Krebs? Fundamentalmente carbohidratos, lípidos y proteínas. Todos esos alimentos, muchachos, son igualitos a esos chocolates Doña Pepa. Imagina esos chocolates Doña Pepa con sus grajeas de colores, como los hidrogeniones que utilizamos para obtener energía. El ciclo de Krebs le quita esos hidrogeniones, muchachos. Como consecuencia, se forma el NAD, se forma el FAT y se produce ATP. Lo malo es que este CO2 es un gas venenoso. La pregunta es la siguiente, creo que ya hemos hablado de esto. ¿Hacia dónde se envía el gas venenoso del ciclo de Krebs? ¿Hacia dónde se envía ese CO2, muchachos? Díganme, por favor, yo sé que saben. El gas tóxico llamado CO2, que se forma en todas las células del cuerpo, ¿hacia dónde se envía? A ver, se expulsa, muy bien, Ronald. ¿Por medio de qué, hijo? ¿Por medio de qué? Tú sabes. ¿Qué órganos se encargan de expulsar el CO2? En la respiración. Perfecto, muchachón. Muy bien. Si el CO2 no sale del cuerpo, no fregamos, muchachos. Y como dice Ronald, los pulmones, cuando hacen su trabajo de manera correcta, expulsan este gas venenoso llamado CO2. Lo malo, pues,
es que el COVID arruina los alveolos. No ingresa el oxígeno y no sale el CO2. Nos atacan por ambos flancos, muchachos. El NAD y el FAD del ciclo de Krebs van a atravesar complejos especiales. Esos complejos producen ATP. Como el NAD atraviesa 3 complejos, forma 3 ATPs. Como el FAD atraviesa 2 complejos, forma solamente 2 ATPs. ¿Cuál va a ser el nexo entre el NAD, el FAD y el oxígeno? La cadena transportadora de electrones. No olvidar, por favor. ¿Cuál es la chamba de esa cadena transportadora? Recoger los electrones de los alimentos, las grajeas de colores del chocolate Doña Pepa. Como consecuencia, muchachos, todo eso se usa ¿para qué? Para producir ATP. La capacidad que tienen nuestras mitocondrias para quitarle electrones a los alimentos se llama poder reductor. Ese poder reductor, muchachos, nos permite formar ATP. Los hidrogeniones que se le han quitado a los alimentos y están en la matriz mitocondrial deben salir al espacio intermembrana. Yo le llamo a eso quimiosmosis. ¿Para qué salen? Para que vuelvan a entrar. Pero ojo, esta vez, ¿por dónde lo hacen? Por una enzima llamada ATPasa. Esta enzima llamada ATPasa. Porción F sub 0, porción F1. ¿Cuál es la chamba de la ATPasa? Formar ATP. Sencillo. ¿Qué me dice la ATPasa? Profe, yo le voy a dar ATP, pero usted debe darme 2 hidrogeniones. ¿Tiene hidrogeniones? Tengo un montón, le digo. Del NAD y el FAD. Cuando eso acontece, muchachos, hay un concepto llamado fosforilación oxidativa. ¿Qué permite la fosforilación oxidativa? Darle un fósforo inorgánico a un adenosín difosfato. Adenosín di2 difosfato más un fósforo más, adenosín trifosfato. Este ATP, muchachos, es lo que nos va a servir para poder obtener energía. El NAD de la glucólisis también es importante para seguir obteniendo energía. Para eso las llamadas lanzaderas. Nosotros hacemos el balance total y obtenemos cantidades de 36 o 38 moléculas de ATP. La pregunta ahora, chicos, es la siguiente. ¿Qué acontece cuando se nos acaban los hidrogeniones para producir ATP? A ver, ¿qué sucede cuando el nivel de hidrogeniones es bajo? ¿Han experimentado eso en algún momento, muchachos? A ver, díganme. Los leo. ¿Han experimentado el fenómeno de escasez de hidrógenos? ¿Calambres? No, no ocurre eso. No ocurre eso. ¿Quién me responde correctamente? Ustedes saben. A ver, muchachos, díganme, por favor. Chicos, nos da hambre. Perfecto, Ale, muy bien. Nos da hambre, muchachos. El hambre es una alarma natural, es una alarma fisiológica que nos hace saber que nuestro nivel de energía es bajo. Por eso es que sentimos la necesidad de ingerir alimentos. ¿Para qué? Para obtener nutrientes. Y de esos nutrientes es que se obtienen la materia prima para formar ATP. Y eso lo
sabemos todos, muchachos. Muy bien, Aleja. Ese es el detalle. Indica perfecto. Claro que sí, Joaquín. Indica que requerimos energía. Ese es el detalle, muchachos. La pregunta es la siguiente. ¿De dónde se obtiene una mayor cantidad de energía? ¿De un chambar o una hamburguesa triple? A De un ver. chamber. De un chamber. Perfecto, de un chambar. La hamburguesa, muchachos, puede tener un 10% de energía. El resto son sustancias que el cuerpo no va a poder metabolizar. Por esa razón aparece la idea o el concepto de comida, la hamburguesa, la pizza, el KFC, la gaseosa. Comida chatarra, muy bien, Ale. Comida chatarra. La comida chatarra, chicos, tiene sustancias que normalmente no se metabolizan con facilidad. En lugar de hacerte un bien, te hacen un mal. En un chambar, biología de jardín, grasas buenas, grasas malas. En el chambar, grasas buenas, grasas malas. Buena. Grasas buenas, perfecto, Ivonne, claro que sí, Michael, muy bien, Ángeles. Son grasas buenas, muchachos. Profesor, disculpe, tengo una Grasas pregunta. que metabolizan rápidamente nuestras células. Sí, ¿Por qué cuando tenemos Esas- hambre, el estómago emite sonidos o crujidos? ajá, ya, muy bien. Perfecto. Muchachos, a la 1 de la tarde, 1:30, cuando el estómago no ha ingerido alimento, empieza a moverse. Imagina tu estómago como una botella de Coca-Cola de 2 litros. ¿Y qué es lo que forma el estómago? Para degradar alimentos. ¿Qué forma el estómago para degradar alimentos? ¿Sí saben, ah? ¿Qué es lo que forma? Jugo gástrico. Muchachos, ya lo olvidaron. Jugo gástrico, perfecto, hija. Imagina, ¿ves esta botella, verdad? Imagina esta botella como tu estómago. Imagina el agua como el jugo gástrico. Si el jugo gástrico lo dejo tal y como está, podría romper la botella. ¿Yo qué hago para evitar que todo el jugo lesione la porción baja de la botella? Hago esto. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muchachos, eso hace el estómago cuando son las 2 de la tarde y no hemos comido. Se mueve. ¿Para qué? Para impedir que el ácido clorhídrico pueda irritar las paredes estomacales. Biología de prejardín. ¿Cómo le llamamos a eso? Si se irrita. ¿Cómo le llamamos a la irritación de tu mucosa gástrica? Gastritis. 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 Perfecto, hija, gastritis. Eso es lo que ocurre, muchachos. Tu estómago está dando porque hay demasiado ácido gástrico y no hay alimento. Por eso es que empieza a sonar la barriga. Ese es el detalle. Creo que nos ha pasado a todos. En algún momento. Eso es lo que acontece, muchachos. Siempre se debe comer a sus horas. Siempre. Aquí hay algo más. Nosotros tenemos células especiales llamadas células parietales. Esas células parietales, ¿qué es lo que hacen? De la sangre recogen hidrógeno, recogen cloro, lo juntan y se forma el ácido clorhídrico. Cuando ustedes, muchachos, bueno, cuando nosotros, no me excluyo, estamos masticando el alimento, esas células parietales son como esponjitas, chicos, embebidas en agua. Tú aprietas la esponja y el agua cae. Cuando las células parietales hacen lo mismo, el ácido clorhídrico se mezcla con el alimento. La pregunta es,
¿Qué es lo que pasa si tú estás mastique y mastique y mastique el chicle y no digieres nada? ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si masticas chicles en demasías? ¿Qué va a pasar con esas células? ¿Qué va a ocurrir, muchachos? ¿A qué nos exponemos? Díganme, por favor, ustedes saben. Se daña el estómago una vez más, sale. Ese es el detalle, y aparece la gastritis. Lo normal, muchachos, es que en el estómago el alimento se transforma en quimo. Ese quimo pasa al intestino delgado, se transforma en kilo. Y ese kilo se absorbe a nivel de vellosidades. Millones de moléculas de glucosa en torrente sanguíneo. Y ahí en proceso catabólico. Ya lo saben. Glucólisis, destrucción de la glucosa. Fermentación, alcohólica, láctica, pútrida. Y finalmente, el llamado ciclo de Krebs. De eso se trata. Mi pregunta es la siguiente. ¿Han probado alguna vez el quimo? ¿Han probado el quimo, muchachos? No, profe. No, nunca. ¿Están seguros? A ver, ¿estamos de acuerdo con Ronald? ¿Nunca hemos probado el quimo? A ver, Aarón, ¿cuándo? Perfecto, Ale, muy bien. Cuando vomitamos. Muchachos, el vómito es una sustancia ácida. Tú vomitas como si fuese ají de gallina o arroz con leche. Pero esa sustancia ya está mezclada con el ácido clorhídrico. Y eso es lo que básicamente experimentamos cuando nosotros devolvemos el alimento, el quimo propiamente dicho. Y todos en algún momento lo han experimentado. Muchachos, esto es fisiología básica, no hay por qué tener asco. Así de simple. Todos hemos pasado por ese fenómeno. Cuando eso acontece, cuando tú vomitas, tú te debilitas, porque no hay un proceso catabólico. Muchachos, si ustedes en algún momento se han puesto a pensar, lo correcto es que el quimo pase al intestino delgado y se transforme en kilo. Pero si ese alimento está dañado o te resientes del estómago, tu organismo se defiende y no lo envía hacia abajo, sino lo regresa. Y aparece el vómito. Lo mismo ocurre cuando una persona toma bastante cerveza. Tú tienes en tu hígado una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Tú sigues bebiendo, la alcohol deshidrogenasa hace su trabajo. Transforma el piruvato en acetaldehído y el acetaldehído en etanol. Y eso lo elimina en la orina. Sin embargo, en algún momento, muchachos, la alcohol deshidrogenasa se puede acabar. Y el hígado le pasa la voz al estómago. Dice, compadre, ¿sabes qué? Ya no estés recibiendo más alcohol, porque no tengo más alcohol deshidrogenasa para metabolizarlo. Si sigue chupando, nos morimos envenenados toditos. Hay gente que sabe que ya no puede beber más alcohol y lo deja de hacer. Pero hay un detalle, hay personas que no entienden eso, pues, y siguen tomando. En algún momento el estómago se resiente, muchachos. El estómago tiene dos opciones: seguir recibiendo alcohol y arriesgarse a envenenar todo el organismo porque el hígado ya no funciona, o regresarlo. ¿Qué creen que hace el estómago cuando recibe más alcohol y ya no puede metabolizar más? ¿Qué hace el estómago? Regresar. Lo regresa. Perfecto, Ale. Muy bien, Ronald. Claro que sí, Michael. Lo devuelve. ¿Te das cuenta ahora por qué los borrachos vomitan cuando ya no pueden más?
El vómito es un mecanismo de defensa, muchachos. El estómago literalmente se subleva, regresa a eso, dice. Nos morimos todos si tú sigues recibiendo más alcohol. Eso es lo que pasa, muchachos. Lo malo es que cuando orinamos, después de haber bebido bastante, se pierde sodio, se pierde potasio. El sodio y el potasio permiten que el cerebro funcione de manera correcta. Cuando no hay la cantidad adecuada de sodio y potasio en el cerebro sigue funcionando. Díganme. ¿El cerebro sigue funcionando? Si No. ya no, muy bien, Ivonne. El borracho pierde el conocimiento. El borracho se queda dormido. El cerebro prácticamente se desconecta, muchachos, y ya no funciona más. Por eso el borracho se queda dormido. Con sodio y potasio funcionan los músculos. Ese es el detalle. Cuando no hay sodio y potasio en los músculos, estos se vuelven gelatina. Por esa razón, el borracho también ya no puede pararse cuando ha consumido más alcohol de la cuenta. Ahora entienden cómo es que funciona, muchachos, el concepto de fermentación alcohólica. Es importante la presencia del alcohol deshidrogenasa, por eso es imprescindible ese tipo de enzimas. Ese es el detalle, muchachos. Por eso es importante. ¿Estamos de acuerdo? La biología, chicos, no es solamente un conjunto de conceptos que lo memorizo y ya me olvido. No, nada de eso. Por biología, nosotros podemos explicar un montón de fenómenos inherentes a todas las formas vivas. El ejemplo más sencillo lo acabamos de exponer, muchachos. ¿Sí o no? A ver, Logan, nosotros tenemos a nivel del cerebro una zona llamada sistema límbico. ¿Estamos de acuerdo? Un exceso de alcohol puede hacer que el sistema límbico se desinhiba y un hombre puede volverse mucho más cariñoso, vamos a llamarlo así. Puede ser con las mujeres o en algunos casos también puede ser con los hombres. Ese es el detalle. Por esa misma razón, cuando una persona está borracha, de manera normal, puede volverse un poco más afectuoso. Inclusive hasta lloran, en el caso de algunos hombres. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el detalle. Muy bien, Ivonne. El comer plátano antes de una borrachera puede hacerte más resistente al efecto del alcohol, al igual que después de ella. Por eso es importante, muchachos, la llamada alcohol deshidrogenasa, para metabolizar mejor el alcohol propiamente dicho. Muy bien, ¿se entendió lo que hemos hecho, chicos, hoy día? La leche también, por supuesto. Anoten, muchachos, anoten. Esto es importante para ustedes. ¿Se entendió lo que hemos trabajado, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Listo, Ronald. Esperamos que la lluvia no deshaga tu calamina, mi hermano. Chicos, un gusto trabajar con ustedes. Que tengan un buen fin de semana. El tiempo nos ha vencido un poquito. La próxima semana hablamos acerca de lo que es genética, ¿sí? Muchachos, gracias a ustedes por permitirme compartir lo poquito que sé sobre bioquímica y nos veremos en nuestra próxima sesión. Hasta entonces, muchachos, cuídense, abríguense, no estén saliendo, aliméntense y sobre todo estudien, por favor. Estudien, ¿sí? Perfecto, muy bien, Ronald, me da mucho gusto por ti. Ángeles, nos estamos viendo, Anabel, igualmente, Jimmy, para todos, chicos, para todos, un abrazo, jóvenes, bastante, por favor.
Nos vemos, ya nos vemos. Hasta luego.